¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos otro sábado en Sinergia CEFIA, este espacio en donde le acercamos el quehacer de los y de las profesionales de las ingenierías y de la arquitectura. Hoy vamos a conversar sobre un aspecto que requiere de muchísimas mejoras, pero que también requiere que nosotros como habitantes, como peatones o como conductores tengamos algunos conocimientos adicionales o que también tengamos un poco más de conciencia y prevención para eso, precisamente, estar en carretera en una mejor convivencia. Y vamos a conversar con un experto en materia de seguridad vial sobre lo que hacemos bien, lo que no hacemos bien, lo que es necesario mejorar y lo que es necesario desde cada uno de los sectores, desde el gobierno, desde los distintos sectores profesionales, otros colegios profesionales que puedan hacer aportes y desde luego nosotros como ciudadanos. Le doy la bienvenida al ingeniero don Carlos Contreras, especialista en materia de seguridad vial, parte del equipo de redactores del documento Pensar en Costa Rica. Don Carlos, ¿cómo está? Bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias, Jessica, por haberme invitado. Un saludo a las personas que nos están viendo y que nos verán en redes sociales también. Es un gusto estar aquí. Don Carlos, antes de que podamos entrar en el detalle del programa, no podemos no dejar de hablar esto, ¿verdad? Don Carlos, ¿en qué nivel de gravedad podría considerar usted o de urgencia se puede categorizar la situación de seguridad vial en el país y las consecuencias que tiene? ¿Estamos en una verdadera condición de alerta? ¿Estamos en una gradita más abajo? ¿Cuál es la evaluación general de esto? Yo diría que la respuesta concreta a su pregunta es absoluta alerta y absoluta preocupación con lo que está pasando. Veamos lo siguiente, si uno ve las estadísticas que, digamos, inclusive mundiales, pero voy a hacer referencia a la de Costa Rica, claro, pero en el contexto mundial, la pandemia, digamos, de alguna manera marcó dos cosas importantes. Una fue el último año, aunque después se pasó al año 2021, del primer decenio por la seguridad vial de la ONU. El primer decenio de la seguridad vial de la ONU iba del 2011 al 2020 y por motivos estratégicos, al ser el 2020 el año de pandemia, digamos que el cierre de ese primer decenio, de esa primera década, fue el 2021. Podemos rápidamente hablar después de la década, pero no quiero perderme en eso en este momento. Y en ese momento, digamos, las estadísticas en accidentabilidad y en muertos y heridos graves y heridos leves en nuestro país comienza de nuevo a crecer al salir la pandemia y 2-3 años después prácticamente los niveles que se tenían pre-pandemia se vuelven a alcanzar. Observen ustedes que, digamos, de alguna manera inclusive con políticas que tenían que ver con trabajo en casa y otra serie de cosas que haría que hubiera menos interacción. Pero ¿qué es lo que sucede? Por algún motivo, no solo en Costa Rica, pero en Costa Rica también y de una manera fuerte, los accidentes hasta podrían haber disminuido, pero la violencia y la fatalidad de los mismos regresó con una mayor, digamos, con un mayor impacto. Y entonces, repito, más o menos 2-3 años después volvemos a prácticamente los mismos niveles que se tenían antes de la pandemia, con quizá menos accidentes, pero igual y creciendo cantidad de muertos, ¿verdad? Y ahí es importante decir una cosa, porque también en el país se ha empezado a dar datos, antiguamente se daban los datos de muertos totales, o sea, la gente que, digamos, moría en carretera y también ya fuera camino al hospital o en el hospital por causa del accidente, lo que uno llama muertos totales. Y también se reportaban los muertos en el sitio. En la actualidad, y por una política del Consejo de Seguridad Vial, digamos, más se da a conocer los muertos en el sitio, por lo tanto, el valor menor de esos dos. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con el tipo de accidente que está sucediendo? Como es más violento, aunque la persona no muera en el sitio, su posibilidad de venir a fallecer a posteriori es mayor. Entonces, los muertos totales, la proporción de muertos totales con respecto a la proporción de muertos en sitio que se tenía antes, se ha incrementado. Entonces, digamos que esa es la situación, y si la respuesta a su pregunta era que es una alerta y una necesidad total de preocupación, voy a terminar de redondearla con un dato.
Hace 2 días, datos del Consejo de Seguridad Vial y de la Policía de Tránsito nos decían que en un mes y menos de una semana de este año ya había 61 muertos. Observen ustedes que eso es del orden de un poquito más de 2 muertos por día, ¿verdad? 2 muertos por día era la cifra que hace algunos años eran los muertos totales, o sea, si se sumaba los muertos que morían en el sitio más los que morían a posteriori. Ahora resulta que esa cifra, en cuanto a los muertos en sitio, está duplicada. O sea, no es que eso vaya a continuar así, esperamos que no vaya a continuar así, pero ¿qué más prueba que eso de que digamos, la matanza en carretera está siendo terrible? Ni siquiera mencionar, y no porque no sea importante, en la cantidad de personas que fallecen, la cantidad de personas que sobreviven y el nivel de lesiones, ¿verdad, don Carlos? Es personas en edad sumamente productiva, en rango de los 25 a los 45 años, que quedan incapacitados de forma inmediata, sin posibilidad, ¿verdad?, de seguir desarrollando su rol profesional o su rol en la sociedad como uno pensaba que podía ser, incluso sin los aportes necesarios que tenían en sus hogares. Ni siquiera pensar en ese tipo de lesiones, ni siquiera contabilizarlo ahora, y ya los datos nos enseñan que hay muchísimo por hacer, ¿verdad? Además, creo que si nos hiciéramos la pregunta en casa, y en solidaridad con todos los que lo hayan pasado, es probable que todos aquí que nos están viendo o lamentablemente han perdido a un familiar en un accidente de tránsito, o a un amigo, o conocen a alguien que ha sufrido un accidente y que ha fallecido. Cuando ya eso nos alcanza a todos, de verdad que es que tenemos que tener una conciencia distinta, porque significa que todos básicamente hemos estado conviviendo con estas lamentables situaciones. Don Carlos, yo antes de los por qué que usted decía, quisiera un poco que nos cuente cuál es el rol de los profesionales de las ingenierías y la arquitectura en la seguridad vial. Yo creo que ese es un buen punto de partida también para contar cómo esta expertise es tan valiosa en todo el trabajo articulado que debe hacerse para que tengamos una mejor convivencia y podamos reducir este tipo de incidencia. El rol de los profesionales, principalmente en arquitectura e ingeniería, pensando, digámoslo así, por un lado, en lo que tiene que ver fundamentalmente con el diseño de las carreteras, sobre los aspectos de seguridad del señalamiento, sobre el buen diseño de las carreteras, sobre los, digamos, implementos de seguridad. No solo la buena señalización, sino el buen diseño son fundamentales. Entonces, ahí hay digamos, una primera, digamos, un primer impacto sí, como una primer layer, para decirlo de alguna manera, en donde la cuestión del diseño de nuestras carreteras y el mantenimiento de las mismas es fundamental. Y ahí estamos involucrados muchos de los profesionales de ingeniería. Sin duda tenemos una gran responsabilidad, y eso no es una responsabilidad ahora, es una responsabilidad desde que salimos de las aulas. Quizá una de las cosas que puede estar pasando es digámoslo así, la reeducación sobre nuevas técnicas, sobre nuevos enfoques es importante, y en ese sentido las universidades, los colegios profesionales también son fundamentales. Y ese es uno de los aspectos, la vía. El otro, que tiene también que ver con nuestras profesiones, el vehículo. Toda la parte de la ingeniería mecánica, la parte de ingeniería eléctrica es fundamental. Tenemos que tener vehículos que digamos, su posibilidad de falla sea mínima, y sus implementos para asegurar la vida de aquellos que están dentro de esos vehículos estén no solo utilizados los mejores y los más desarrollados tecnológicamente en el momento, sino un uso generalizado de esos implementos. Pero vea qué cosa más interesante. Dijimos algo de la vía y dijimos también sobre los vehículos, pero ahí está después la persona propiamente, que interacciona, ya sea manejando un vehículo, ya sea siendo un peatón, sea siendo un ciclista, motociclista, etc. Y ahí hay una cuestión, obviamente, además de conciencia ciudadana, y por eso, digamos, nosotros en el colegio y en el documento Pensar se menciona, siempre recordamos las lecciones antiguas que se daban de cívica,
en los colegios y en los colegios fundamentalmente, y en donde la convivencia con otras personas y con el medio debería ser armónica, era una de las cosas que se enseñaba en esos. Y en este momento, digamos, hay una cuestión de mucho irrespeto, no solo por la vida propia, como por la vida de los demás, que sumado a malas prácticas y a ignorancia a la hora de, digámoslo así, manejar un vehículo o andar por las carreteras, esa parte de educación que también tiene que ver con ingeniería es fundamental. Y en ese sentido, nuestros profesionales, por ejemplo, ya hablamos un poco de esta cuestión del diseño, la parte mecánica, etcétera, pero toda la cuestión del medio ambiente urbano, en donde las relaciones entre vehículo, vía y peatón se dan, vehículo, vía y usuario se dan, todo ese entorno urbano es fundamental también, su diseño, su preocupación con que, digámoslo así, las personas estén claramente conscientes de cómo deben andar de una manera segura interaccionando con las otras digamos, entidades. Y, digamos, como un comentario final de esta parte, ve usted, por ejemplo, una de las digamos, políticas que más ha impulsado la Organización Mundial de la Salud en los últimos tiempos, tiene que ver con, bueno, zonas de 30 kilómetros por hora máxima, etcétera. Este tipo de medidas que lo que tratan es de que la persona conviva a velocidades menores con más cuidado en zonas principalmente urbanas, ¿verdad? En donde se convive con niños, con escuelas, personas mayores de edad. Centros de salud, etcétera, a la salida, claro. Centros de salud y lo que nosotros llamamos a usuarios mayormente vulnerables, como son motociclistas, ciclistas y peatones y personas, digamos, de edad avanzada y niños. Entonces, ahí hay una interacción también con la parte, repito, con la parte de educación. Y no puedo dejar de citar también la interacción que tienen nuestros profesionales, que deben tener esta conciencia de la que hemos hablado, con la parte de salud. Hacemos la pausa y regresamos para seguir conociendo el rol de los profesionales de las ingenierías y de la arquitectura en materia de seguridad vial. Pensar en Costa Rica. Es un documento técnico en donde se plantean una serie de realidades y recomendaciones sobre problemáticas nacionales. Seguridad vial. ¿Sabías que? Desde el 2020, el presupuesto aprobado para COSEVI se redujo a la mitad, pasando de 45.600.000 colones a 22.460.000 colones en el 2024. ¿Qué propone Pensar en Costa Rica? Retomar los niveles de financiamiento anteriores a la pandemia y el papel coordinador del COSEVI, incluyendo proyectos de iniciativa público-privada. Implementar un programa sostenido de señalamiento sistemático e integral de la red vial, incluyendo la instalación masiva de captaluces, o también conocidos como ojos de gato, en las carreteras donde amerita. Consolidar la obtención del examen teórico de manejo en la educación secundaria y crear una mejor conciencia sobre la seguridad vial en el ámbito colegial y escolar, descongestionando la prueba teórica de conducción. Y finalmente, incluir en los carteles de licitación para concesiones y obras en carreteras un anexo especializado de seguridad vial para orientar a los conductores durante la construcción y operación, reducir locales críticos y la gravedad de accidentes. Les invitamos a conocer el documento en www.cefia.br.cr y seguirnos en nuestras redes sociales. Les invitamos a que nos acompañen en Sinergia Cefia, este espacio en donde le acercamos el quehacer de los y las profesionales de las ingenierías y de la arquitectura. Recuerde, Sinergia Cefia, su programa televisivo de las ingenierías, arquitectura, consultoría y construcción. Don Carlos, dentro de esto último que usted menciona, esta convivencia, ¿verdad? Esta educación cívica que tuvimos especialmente en la infancia, campañas preventivas que nos llevaban hasta los centros educativos. Conversábamos antes de empezar el programa de programas como DARE, que, ¿verdad? Que si tal vez en casa, si en casa no teníamos algún tipo de información asociada al consumo de drogas, llegábamos a la escuela y había un programa específico que nos ayudaba, pues bueno, ahí se reforzaba en el proceso educativo algo que quizá no todas las familias habían tenido la posibilidad de conversar con sus hijos, ¿verdad? Teníamos ahí ese filtro que nos ayudaba a comprender
la importancia ¿verdad?, de hábitos saludables, los riesgos del consumo de drogas, y no tenemos en la actualidad, ni tuvimos en el pasado, este acompañamiento en materia de seguridad vial, que es algo de lo que se recomienda en pensar en Costa Rica. Introduzco esto para que usted me cuente un poco, don Carlos, el reforzamiento de por qué es tan importante que podamos comprenderlo desde la infancia y el rol que tiene el MEP dentro de toda esta articulación que tiene que ver con seguridad vial. ¿Cuál es ese rol y cómo esa articulación permite todo el proceso de prevención? Sí, digámoslo así, hay dos instituciones, además del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, que son fundamentales en esto. Una es la que usted acaba de mencionar, el Ministerio de Educación Pública, y la otra es el Ministerio de Salud. Inclusive yo quiero hacer nada más una acotación de que hay países en donde, digamos, el comando de la seguridad vial de alguna manera está, vamos a ver, a diferencia de Costa Rica, que el Consejo de Seguridad Vial depende del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, hay algunos países donde el comando de la parte de seguridad vial está más vinculado al Ministerio de Salud o a los ministerios de salud. Y tiene buena lógica, claro, también. Tiene lógica. Claro. Ahora, lo que sucede es que en el caso del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, ahí está el diseño, está la señalización, está la parte de semáforos, está la parte de señalización de la obra, de cuidar de que la señalización de la obra en el momento en que está en funcionamiento sea, digámoslo así, perfecta, pero también que la señalización de la obra en construcción, que es uno de los grandes problemas que hemos tenido en este país, sea, digamos, lo más profesionalmente adecuado llevarla en campo. Ahora, observe lo siguiente, en la parte constructiva, existe legislación en el país que no se aplica adecuadamente, en donde el componente de seguridad vial en la obra que está siendo construida o en la obra que está siendo reparada o ampliada, ese componente de seguridad vial tiene que estar presupuestado, tiene que estar adecuadamente definido y obviamente tiene que estar fiscalizado de que se esté llevando a buen puerto. Y ahora sí, retomando rápidamente la cuestión esta de la interacción con otras disciplinas, no es una casualidad que en la Junta Directiva del Consejo de Seguridad Vial, su Junta Directiva, tenga 3 ministros representados en esa Junta Directiva. Y ojo que digo ministros, porque eso es lo que la ley dice. Claro que la ley también permite que haya representantes de esos ministros. Y esos 3 ministros son el ministro de Obras Públicas y Transportes, que es el que preside al Consejo de Seguridad Vial o su representante, el ministro o ministra de Educación Pública y el ministro o ministra de Salud. Esos 3 ministros están representados precisamente porque el Consejo de Seguridad Vial tiene la lógica de la articulación entre estas entidades. Claro que podríamos buscar otras que tienen digamos, el Ministerio de Ambiente y Energía sería otra, etcétera, inclusive hasta el mismo Seguridad Pública, pero en este país, por dicha, aún nosotros hacemos una separación de la policía de tránsito de la policía común, ¿verdad? Y esa especialización es fundamental. Entonces, termino con la idea. Hay en el Consejo de Seguridad Vial 3 ministros representados ahí, 3 instituciones, que es fundamental que sean articuladas. Y entonces, si nosotros no queremos tener los 50,000 personas que perdieron el examen teórico el año pasado, según datos de la Dirección General de Educación Vial, del orden de 45 a 50,000 personas que perdieron el examen teórico y del orden de 60, perdieron el examen teórico y personas que perdieron el examen práctico, ahí es fundamental una de las recomendaciones que hacemos en el documento Pensar, que es retomar la idea de que el examen teórico pueda ser rendido al final de la secundaria, siendo dado como una materia específica que es importante para, al igual que lo era cívica, para que los jóvenes puedan, independientemente de vayan a manejar o no, están interaccionando con vehículos. Entonces no puede ser que esa oportunidad se esté perdiendo. Que podamos enumerar algunas otras acciones u omisiones generales que se hayan dado que deriven en esto, que nos den la razón del por qué tenemos estos niveles de accidentabilidad y
un par de acciones así mencionadas en el cierre del programa de qué hacer para tratar de prevenir, reducir esta incidencia y que no tengamos que estar lamentando tantas familias las muertes o las lesiones permanentes y tan complejas de nuestros familiares. Vamos a ver, una de las primeras acciones que debería tomarse o debería habérsele dado continuidad es a la siguiente. Vamos a ver, si el comportamiento en carretera, o sea, lo voy a hacer así, cualquier acción que se tome en educación o en algún tipo de prevención puede no ser digamos, de carácter inmediato su resultado. Entonces tenemos que tener acciones prácticamente en el cortísimo plazo y en el corto y mediano plazo. Una de las cosas que se hizo recientemente fue incrementar un poco, muy poco, dígase de paso, la cantidad de policías de tránsito que actúan en carretera. Pero además de la necesidad de incrementar, porque la fiscalización es fundamental, andamos alrededor de 600 oficiales de tránsito para 2, 3 turnos, es una cosa que no tiene mayor lógica. Como eso se ha perdido, las mediciones que en algún momento se realizaron por parte de planificación sectorial del Ministerio de Obras Públicas y Transportes era que sin contar con la tecnología se necesitaba alrededor de 2.000 efectivos de tránsito. Hoy tenemos 600, mínimo debería ser doblado eso, pero si se toma en cuenta, y ahí esa es una acción importante y rápida de poder terminarla o hacerla, es la parte de fiscalización electrónica. Hay que recordar una cosa, y eso hay que decirlo, o sea, digamos, toda la parte de los sistemas de monitoreo a través de cámaras y sensores que permiten fotomulta, que permiten video analítica para mejor orientar las acciones y para tomar, digámoslo así, cuestiones específicas en campo, es una técnica que en la gran mayoría de los países ya se tiene. Y aquí este país tuvo la visión de hacer una licitación pública en donde el sistema de monitoreo y videovigilancia y vigilancia del tránsito se sacó a licitación buscando las mejores tecnologías, y inclusive esa licitación fue adjudicada y no se le dio orden de inicio, ¿verdad? Entonces, ahí hay una cuestión inmediata a retomar. Muchos de los candidatos, observen lo que voy a decir o recuerden lo que voy a decir, muchos de los candidatos recientemente, una de las cosas que más, digamos, dejaban claro era las acciones que iban a hacer sobre la seguridad ciudadana en términos generales. Bueno, resulta que toda esta cuestión de la videovigilancia, del monitoreo, viene a complementar exactamente todas estas políticas de seguridad ciudadana. O sea, es fundamental ese énfasis que se tenga en todas estas políticas. Esa es una de las acciones. Lo otro tiene que ver definitivamente con las personas que están llegando, con la educación de las personas que están llegando a las carreteras. Y en ese sentido, el examen teórico y el examen práctico, la necesidad de que esos exámenes sean verdaderamente un filtro y no como un requisito más, que la persona va una vez, no lo logró, va 2, va 3, va 4 veces y sin prepararse mejor, sino es un poco como un juego de tal vez esta vez, ahora sí lo consigo. Eso tiene que ser totalmente, digamos, repensado, tiene que ser, digámoslo así, mejor adaptado a las condiciones de demanda que ese servicio tiene y a las condiciones físicas también. Y ahí la Dirección General de Educación Vial y el Ministerio de Obras Públicas en general tienen una gran misión. Y después la implementación inmediata y mejoría de cuestiones como el Plan Nacional de Motos. Ya Costa Rica ha tenido un Plan Nacional de Motos que no dio los resultados que se querían, de ahí que la mortalidad en motocicleta ha pasado más ya del 50% de los muertos son muertos en motocicleta, al orden de 55, y ya ha venido creciendo en los últimos años. Ahí hay otra acción específica que debe hacerse. Y para finalizar, si usted mezcla los sistemas de monitoreo
con los sistemas de semáforos, digamos, automatizados, que algunas personas llaman semáforos inteligentes, tiene la tecnología digamos, a su servicio, a su favor, y eso es fundamental terminarlo, porque ya se comenzó, pero terminarlo adecuadamente, no hoy ni mañana, ayer. Eso es una de las cosas que tiene que hacerse. Y voy a dar el último, porque usted me pidió algunas de las recomendaciones. La última que quiero citar es esta. No puede ser que este país, después de un proceso de licitación bastante, digamos, conflictivo quizá en algún grado, pero que al fin y al cabo se llevó o se ha estado llevando, de poder concesionar la revisión técnica vehicular. Recordemos que ya la Sala Cuarta, después de un recurso de amparo que hubo contra los artículos que decían o que permitían que se diera por permiso y no por concesión la revisión técnica vehicular, al clasificarla como servicio público, le obliga al Estado, número uno, a darle continuidad, y si va a darla a un tercero para que la aplique, tiene que ser a través de concesión. Entonces no puede ser que después de un proceso licitatorio, en donde inclusive se llegó a una etapa de precalificación, y eso lo tocamos en nuestro documento, no se adjudique, habiendo ya habido una precalificación y hasta donde, digamos, la técnica o la recomendación o la decisión política lo decidió, no más a un solo oferente, sino a dos oferentes, mínimo a dos oferentes, un poco para romper esta cuestión de un monopolio que en realidad, me van a disculpar, pero tiene características de monopolio natural. O sea, entre más usted atienda, menos son los costos unitarios, y por lo tanto, para un país tan pequeño como Costa Rica, pareciera que la lógica sería que fuera solo una empresa, pero bueno, no importa, que sean dos, pero que se termine el proceso. Ese proceso tiene que terminarse para no estar en esa, digámoslo así, falta de procedimientos concretos de una revisión técnica vehicular, que hoy se continúa dando, extendiendo un permiso que no genera jamás las condiciones de un contrato serio como lo da una licitación pública. Don Carlos, muchísimas gracias por habernos acompañado y también por ser parte del equipo redactor del documento Pensar en Costa Rica. Al contrario, yo que agradezco, y es un gusto siempre estar aquí en el colegio y poder conversar con ustedes y tratar de pasar algún mensaje a nuestros colegas. Estoy seguro que este mensaje ha sido bien recibido por profesionales, por usuarios, y ojalá que cada vez estemos hablando de acciones más concretas que se han podido hacer y han podido prevenir la incidencia, y que también sepamos poder convivir mejor en carretera entre todos, porque todos queremos llegar a nuestros hogares, todos nos esperan en casa, así que esperamos que eso sea lo que más empiece a pasar en nuestro país. Muchísimas gracias nuevamente a don Carlos, y muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado este sábado. Recuerde que nuestra cita es dentro de 8 días.